Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para más chisme que va a dar de qué hablar. Hoy, amigos míos, nos sumergimos de nuevo en el jugoso mundo del entretenimiento turco y volvemos a la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, otra vez Hande y Kerem. La historia de amor que nos cautivó en Love is in the Air y que parecía tan perfecta, parece ser que está en serios problemas, y la sombra de la infidelidad sigue proyectándose. Prepárense porque la situación se ha intensificado y hay nuevos detalles que analizar. Para los que son nuevos por aquí, soy y en este canal nos encanta desentrañar los secretos, los rumores y las polémicas del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de las celebridades que tanto amamos y admiramos. Así que si son fans del chisme, de los dramas y de enterarse de todo lo que pasa detrás de las cámaras, este es su lugar predilecto. No se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y dejar su like si les gusta el contenido. Prometo que siempre les traeré la información más fresca, los detalles más jugosos y los análisis más completos. Ya saben, suscríbanse ahora mismo para no perderse nada. Bueno, arrancamos con el tema del día, que da para mucho. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo suspirar con su química en Love is in the Air. Ya hablamos de esto, pero recordemos un poco para refrescar la memoria. Su relación, que nació en el set de grabación, parecía un cuento de hadas moderno. Fotos románticas en redes sociales, mensajes de amor que derretían el corazón, viajes juntos, miradas cómplices. En general, irradiaban felicidad. Eran la pareja perfecta, o al menos eso aparentaban. Como ya comenté en el vídeo anterior, la perfección en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, es una ilusión. Y la verdad, lamentablemente, es que los rumores sobre una posible ruptura, y algo peor, han estado circulando con más fuerza y detalles desde la última vez que hablamos. Para entender la situación actual, debemos repasar la línea de tiempo de esta historia. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante la filmación de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y el amor entre sus protagonistas, Eda y Serkan, traspasó la pantalla. La química entre ellos era innegable y los fans no tardaron en especular sobre un posible romance en la vida real. La pareja confirmó su relación poco después de que terminara la primera temporada, y durante un tiempo, todo fue color de rosas. Viajes románticos, gestos románticos en público, palabras de cariño y halagos constantes en redes sociales. Eran, sin duda, la pareja del momento, el sueño de muchos y la envidia de otros. Pero ¿qué pasó después de la euforia inicial? Como suele suceder, la calma precede a la tormenta. Después de un tiempo comenzaron a surgir las primeras señales de alerta. Pequeñas señales de distanciamiento que al principio pasaron desapercibidas, pero que con el tiempo se hicieron más evidentes. Fotos en redes sociales con menos interacciones entre ellos, menos publicaciones juntos, menos comentarios. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron menos frecuentes. Kerem y Hande parecían estar enfocados en sus proyectos individuales, pero sin la misma efusividad y romanticismo que antes. Luego las noticias de que habían pasado tiempo separados, viajando por separado, asistiendo a eventos por separado, empezaron a llenar los titulares de los medios de comunicación turcos y a ser comentadas por los fans en las redes sociales. Los fans, que siempre están atentos a cada detalle, comenzaron a sospechar. Las alarmas se encendieron, y los rumores de una posible crisis comenzaron a circular. Y ahora, la bomba que ha explotado con más fuerza, la infidelidad. Sí, amigos, el rumor más fuerte que ha estado circulando en las últimas semanas, y que ha ganado más credibilidad debido a la falta de desmentidos por parte de los involucrados, es que Kerem Bürsin habría sido infiel a Hande. En mi vídeo anterior, les comenté que las fuentes eran variadas, desde blogs de chismes turcos hasta cuentas de fans muy bien informadas y, por supuesto, los supuestos allegados a la pareja, que siempre tienen información privilegiada. La situación se ha vuelto más compleja porque en este momento el nombre de la supuesta tercera persona, o de las terceras personas, ha sido mencionado con mayor frecuencia, aunque con poca claridad y sin pruebas contundentes por el momento. Esto, por supuesto, ha generado aún más controversia, especulación y debate entre los fans y los medios de comunicación. El nombre de una actriz turca, que ha trabajado en la misma industria, ha sido relacionado con Kerem, aunque, repito, sin confirmación oficial ni evidencia sólida. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto, en este momento? La
Respuesta: lamentablemente sigue siendo la misma que en el vídeo anterior. Hasta el momento, no hay confirmación oficial de ninguna de las partes involucradas. Hande y Kerem, como es habitual en estos casos, han mantenido silencio. No han hecho declaraciones públicas sobre su relación, ni para confirmar ni para negar los rumores, a pesar de la presión mediática y la insistencia de los fans. Este silencio, como ya les comenté, solo alimenta la especulación y el morbo. Sin embargo, el silencio, como ya dije, también es una forma de responder. A veces, la ausencia de una negación puede ser más reveladora que cualquier declaración. Y en este caso, la falta de pronunciamiento de Hande y Kerem ha sido interpretada de diversas maneras, como también dije anteriormente. Algunos creen que están esperando el momento oportuno para hacer un anuncio oficial, ya sea de reconciliación o de ruptura. Otros piensan que están tratando de proteger su privacidad y evitar la avalancha mediática que seguramente se generaría si hablaran. También es posible que estén recibiendo asesoramiento legal y de relaciones públicas, y que estén siendo instruidos para no hacer declaraciones por el momento. Pero, ¿qué hay de las pruebas? Como en todo buen escándalo, y este lo es, las pruebas son escasas y a menudo poco claras. Se habla de fotos y vídeos que supuestamente demostrarían la infidelidad de Kerem, pero hasta el momento no han sido revelados públicamente o no son lo suficientemente contundentes como para demostrar algo concreto. Aquí es donde el debate se intensifica. Los medios de comunicación y los fans más perspicaces han comenzado a analizar minuciosamente cualquier detalle que pueda arrojar algo de luz sobre la situación. Se han examinado las publicaciones en redes sociales, las fotos en eventos, las entrevistas y hasta los comentarios de amigos y colegas. Cualquier mínima pista es valiosa para quienes buscan confirmar o desmentir los rumores. Hay testimonios, por supuesto, de personas que aseguran haber visto a Kerem en situaciones comprometedoras, pero estos testimonios, como ya les comenté, son difíciles de verificar y pueden ser producto de la especulación o incluso de la invención. Es importante tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un terreno fértil para los rumores y las falsas noticias. Lo que sí es cierto es que el ambiente entre los fans es de tristeza, decepción y, en algunos casos, incluso de indignación. Muchos admiraban a Hande y Kerem como pareja, y la idea de una infidelidad ha roto sus corazones. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Hande, de críticas a Kerem y de especulaciones sobre el futuro de la relación. Los hashtags relacionados con el tema han sido tendencia en Turquía y en otros países donde la serie tuvo éxito, y siguen siéndolo. La situación es complicada y llena de matices, como ya les he repetido. Por un lado, está el dolor de los fans que ven cómo se desmorona la imagen de una pareja que admiraban, una pareja que parecía encarnar el amor perfecto, el amor de cuento de hadas que todos soñamos. Por otro lado, está la privacidad de Hande y Kerem, que tienen derecho a vivir su vida personal sin ser acosados por la prensa y los medios, y sin ser sometidos al escrutinio público constante. Y en medio de todo esto, está la incertidumbre de no saber qué es verdad y qué es mentira. Como siempre les digo, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo esto son rumores y especulaciones. No debemos juzgar ni condenar a nadie sin tener pruebas concretas. Lo más sensato es esperar a que Hande y Kerem decidan hablar y aclarar la situación. Sin embargo, la presión mediática y la curiosidad de los fans son tan intensas que es posible que esto no suceda pronto. Quizás la pareja decida mantener el silencio indefinidamente, o quizás esperen a que el polvo se asiente antes de hacer cualquier declaración. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues, como siempre les digo, seguir atentos a las noticias y a las redes sociales, por supuesto. Estar informados es la mejor manera de estar al tanto de lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Y sobre todo, ser respetuosos con la privacidad de Hande y Kerem. No debemos invadir su espacio ni acosarlos con preguntas o comentarios inapropiados. Debemos recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a vivir su vida privada sin interferencias. Este escándalo, si se confirma la infidelidad, podría tener consecuencias importantes para la carrera de ambos actores. La imagen pública de Hande, que siempre ha sido muy limpia y respetada, podría verse afectada. Si se confirma la infidelidad, Hande podría perder algunos contratos publicitarios y podría enfrentar críticas por parte de algunos sectores del público. Y la reputación de Kerem, que ya ha sido objeto de rumores y críticas en el pasado, podría verse aún más dañada. Kerem podría tener dificultades para conseguir nuevos trabajos.
ajos y su imagen pública podría verse empañada de forma permanente. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es muy volátil. Los escándalos suelen ser noticia de un día para otro, y la gente olvida rápidamente, sobre todo si los implicados saben manejar la situación con inteligencia y profesionalismo. Si Hande y Kerem logran superar este momento, ya sea juntos o por separado, podrían salir fortalecidos, con una mayor legión de fans que los apoyen incondicionalmente, que los admiren por su entereza y su capacidad de superación. El público es muy sensible y valora la autenticidad, la sinceridad y la capacidad de aprender de los errores. Si Hande y Kerem logran demostrar que son personas fuertes y resilientes, podrían incluso ganar más admiradores que antes. El futuro de Hande y Kerem es incierto, como les he repetido una y otra vez. La verdad sobre su relación, así como la supuesta infidelidad, permanece en el misterio. Solo el tiempo dirá qué ocurrió realmente y cómo evolucionará la situación. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y seguir de cerca este apasionante drama turco. Y por supuesto seguir comentando y debatiendo en las redes sociales siempre con respeto y con la mente abierta. Para sumar un poco más de contexto, es importante recordar que la industria del entretenimiento turca es muy diferente a la de Hollywood. En Turquía los actores y actrices son considerados figuras públicas muy importantes, y sus vidas privadas son objeto de un escrutinio mucho más intenso que en otros países. Los medios de comunicación turcos son muy sensacionalistas, y no dudan en publicar cualquier rumor o información, por más que sea imprecisa o infundada, con el objetivo de generar audiencia. Por esta razón, es fundamental ser cautelosos y no creer ciegamente todo lo que se publica en los medios. Además, la cultura turca es muy conservadora en algunos aspectos, y la infidelidad es vista como un tema muy grave. Si se confirma la infidelidad de Kerem, es probable que reciba críticas muy duras, no solo por parte de los fans, sino también por parte de la sociedad en general. En resumen, amigos, hoy hemos profundizado en el posible escándalo de infidelidad que está sacudiendo la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, la falta de confirmación oficial, los nuevos detalles que han surgido, y las posibles consecuencias. Hemos analizado las posibles consecuencias y hemos dejado abierta la puerta a la esperanza de que, sea cual sea el desenlace, ambos actores puedan salir adelante y aprender de esta experiencia. Espero que este vídeo, mucho más extenso, les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto, ahora con más información? ¿Creen que Hande y Kerem están pasando por un mal momento? ¿Creen que la infidelidad es cierta, con los nuevos detalles que se han conocido? ¿Quién creen que es la tercera persona, o las terceras personas? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan, y no duden en compartir sus teorías y sus análisis. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto del chisme. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y dramas del mundo del espectáculo turco. ¡Chao!